Primero que nada, vamos a comenzar para ver qué es un solenoide. El solenoide es una bobina formada por un hilo conductor con gran densidad de vueltas, cuyo funcionamiento está dado por la ley de Newton. El objetivo del solenoide es la creación de un campo magnético muy intenso en medio de las espinas. Entonces, vamos a ver cómo es el funcionamiento de este tipo de dispositivos. Bueno, lo que tenemos como tal son hilos conductores que van haciendo formas circulares a lo largo de un eje. ¿Y esto para qué? Bueno, la ley de Ampere nos dice que cuando circule una corriente a través de un conductor, este tenderá a generar un campo magnético. Entonces, lo que se busca hacer con la forma de espiral es acumular todas las líneas de campo magnético en la parte central de estas espiras. Entonces, de esta manera se genera el campo magnético, y lo que se tiene es un gran campo magnético en la parte central de las espiras, y en la parte externa, por así decirlo, de donde se encuentran en las propias espiras, se va a tener un campo muy bajo o casi nulo. Okay, entonces, la ley de Ampere, ¿qué nos va a decir? La ley de Ampere nos dice que para nosotros poder obtener el módulo del campo magnético, debemos de hacer una integral de circulación. En este caso ahorita lo voy a explicar de este lado, pero la integral de circulación nos va a dar el producto punto del campo magnético por una diferencial de longitud. En este caso la diferencial de longitud debe de ser acerca de cuánto se debe de separar, o bueno, la distancia con la que tengamos que nosotros tener toda esa cantidad de espiras. Bueno, primero, para poder resolver esta integral, debemos de realizar el producto punto. En este caso, nos va a quedar el campo por la diferencial de longitud y el coseno del ángulo. Si venimos de este lado, podemos observar que esta va a ser nuestra integral de circulación que va a tener nuestro campo de una manera más simplificada. De este modo podemos ver que el tramo 1 y 3 poseen un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un coseno de 90 grados, este ángulo va a ser 0. Por lo tanto, no va a aportar ningún valor considerable a la integral. Ahora, pasemos con la sección 2. La sección 2 podemos ver que se encuentra fuera de nuestro campo magnético, y como ya lo habíamos comentado antes, la parte del campo magnético que está fuera de las espiras es muy baja o también es casi nula. Por lo tanto, en la región 2, debido a estar fuera de las espiras, el campo va a tender a 0. Entonces tampoco va a aportar valores significativos a lo que sería nuestra integral. Dándonos por último la sección 4, que es esta parte de acá, que es la que sí se encuentra en el campo. Esta sección va a estar delimitada por la distancia D, que va a ser aquella distancia que tenga nuestro solenoide. Entonces, resolviendo un poco la integral y simplificando, el coseno de 180 en este caso nos daría 1 porque está en la dirección negativa del eje X, y esto nos daría que la integral de campo nos quedaría como la distancia la magnitud del campo por la distancia, en este caso que estoy representando con la letra B, y por la permeabilidad y la corriente interna de circulación. Ahora, estas dos variables nosotros no las conocemos, pero esta es una constante que va a depender del material o del ambiente en el que se esté trabajando el solenoide. Ahora, tenemos aquí dos aspectos importantes: la densidad de giros o la densidad de espiras y la corriente de circulación. La densidad de espiras está definida por la cantidad de espiras que hay a lo largo de la longitud, y la corriente de circulación está definida por la misma cantidad de espiras sobre una cierta longitud multiplicado por una distancia y por nuestra corriente que debería de estar pasando a través de ese conductor para que pueda generar el campo. Ahora, si nosotros sustituimos estas dos fórmulas en esta parte de acá, podemos obtener que la magnitud del campo magnético va a ser la distancia, va a estar multiplicado por la distancia, por la permeabilidad, por el número de vueltas sobre la longitud. Esto multiplicado por la propia distancia y la intensidad. Simplificando un poco nuestra expresión, podemos llegar a que el campo magnético que va a estar presente dentro de las espiras va a ser la permeabilidad por la densidad de nuestras espiras y por la corriente que está circulando a través de ese hilo conductor. Entonces, esto es la manera en la cómo es que un solenoide genera campo magnético.
Ahora, ¿qué diferencia tiene a un imán? ¿Por qué? Porque esta parte de aquí, si la observamos, o sea, si quitáramos las partes de la línea, bueno, del hilo conductor, obtendríamos lo mismo que un imán común y corriente. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que nosotros cuando dejamos de hacer pasar la corriente que lleva el hilo conductor, nuestro campo magnético desaparece, a diferencia del campo de los imanes, que es un campo permanente. Entonces, de este modo nosotros podemos controlar de cierta forma el campo magnético que está producido a lo largo de estas números de espiras en el solenoide. Bueno, ahora como tal vamos a ver lo que es, cómo es el campo eléctrico dentro de un solenoide o cómo es que se le afecta al entorno en el que está el solenoide. Bueno, primero, cabe mencionar que no existe campo eléctrico si el flujo o el campo en este caso es constante. ¿Esto que nos lleva? Si la intensidad de corriente y el flujo de magnético es constante, el campo magnético es constante, esto nos va a indicar que no va a haber un campo eléctrico. Ahora, por el contrario, si la intensidad varía, va a hacer que el campo varíe, el flujo de campo magnético también va a variar. Entonces, cuando se producen estos casos, sí se va a estar generando lo que es un campo eléctrico. Ahora, ¿esto a qué se debe? Esto está regido por las leyes de Maxwell y de Faraday. Faraday nos indica que el campo eléctrico es un campo no conservatorio debido a la variación del flujo magnético. Esta parte de aquí tiene mucho que ver dependiendo del contexto con el cual se esté trabajando el tipo de campo o en qué momento está trabajando un solenoide. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay muchas formas de hacer que un solenoide tenga corriente y deje de tener o que se varíe el flujo, ¿no? Por ejemplo, en sistemas donde estén presentes bobinas o situaciones similares, se puede desconectar y conectar el circuito y de esta manera se estaría generando la variación de la corriente o cambiando el voltaje, la resistencia. Entonces, este tipo de cuestiones nos van a tener que definir cómo es el campo debido a Maxwell. Entonces, nosotros tomamos el campo más sencillo en donde, bueno, primero vamos a explicar este lado. Nos dice que la integral de superficie del campo eléctrico con una diferencial de longitud nos va a ser igual a la derivada o la tasa de cambio del flujo magnético. Entonces, en este caso, el flujo magnético está dado por la integral del campo magnético por la diferencial de área. La diferencial de área a la que nos estamos refiriendo va a ser la diferencial de área con la que nuestros hilos de nuestro solenoide van a estar conformados. Entonces, teniendo esto en cuenta, también lo podemos describir en términos de lo que podría ser el campo magnético a través de sus propiedades. En este caso, lo que sería la permitividad del pasivo del material con el que estamos trabajando por la cantidad de número de vueltas debido a la longitud. Esta parte es lo que vimos anteriormente acerca de lo que es campo magnético. ¿Qué es lo que va a cambiar? Esta intensidad de corriente debido a un tiempo la tenemos que definir con base en qué parámetros está funcionando, qué es lo que estábamos comentando hace un momento. Por ejemplo, lo más común y lo más fácil de explicar es cuando tenemos simplemente una intensidad de corriente que va a variar. En este caso, la podemos calcular de la forma que la intensidad de la corriente inicial por el tiempo al cuadrado nos va a dar nuestra intensidad variable. O, por ejemplo, cuando nosotros lo tenemos que analizar de una forma angular, cuando tenemos que descomponer la intensidad a través de sus componentes, podemos llegar a que la intensidad variable puede ser de la amplitud de la corriente por el seno de la frecuencia angular por el tiempo, y esto más el despacio fase inicial que posea las propias secuencias de la sinusoidal de la corriente. Ahora, otro aspecto que puede definir otro aspecto que nos define esto, sin tener que meternos un tanto por lo que son las dimensiones que puede poseer el solenoide, está relacionado directamente con Maxwell, donde vamos a tener el gradiente de la función que nos está haciendo el cambio por el propio campo eléctrico. Esto va a ser igual a la diferencia del campo magnético a través del tiempo. Entonces, podemos definir la ecuación de Maxwell como la relación directa entre el campo magnético y el campo eléctrico con respecto al tiempo, debido a una tasa de cambio que en este caso es la gradiente. Entonces, a manera sencilla, esto es cómo es que el campo eléctrico va a estar producido o de manera inducida, como sería mejor dicho, en el solenoide.
Bueno, en este caso lo que vamos a hacer va a ser comprobar la presencia de campo magnético en la parte interior de la bobina o del solenoide, como lo consideremos. Esta parte de aquí no pudimos conseguir una brújula, por lo tanto, imantamos este pedazo de metal con imán. Entonces, de manera que está imantado. Entonces, cuando lo acerquemos a la parte central de la bobina, tiene que reaccionar dependiendo de qué polo esté conectado o de qué extremo esté sujetado. Entonces, vamos a tomar la lectura de adentro. En este caso no se está apreciando como tal un movimiento muy fuerte, ya que depende tanto de la bobina como de que en este caso lo está atrayendo. Entonces vamos a invertir el lado. Uy. Y también salen chispas. Normal, algo tranqui. En este caso se pudo apreciar muy claramente como al ser el puesto contrario, por así decirlo, se repelió. Bueno, en este caso ahora vamos a comprobar que debido a que el solenoide tiene una mayor cantidad de espiras, esto tiende a generar un poco de mayor campo, por lo tanto, pues la fuerza con la que lo repele se nota como que un poco más intensa. Entonces, cuando nosotros acercamos, pues se empieza a alejar. Y del otro lado pasaría a lo contrario, que sería que se empieza a atraer. Bueno, en este caso, como la distancia que tiene el embobinado es mucho mayor, la fuerza con la que lo atrae, en este caso, a pesar de que son muchos números de espiras, también es muy poca y se ve de una manera muy poco reflejada al momento de que interactúa con el alambre magnetizado. Y de este lado lo tendería a atraer. Yo viendo como... Bueno, entonces ahora en este caso tenemos que ese movimiento que se genera es por parte de la repulsión que se genera al momento de que del propio campo magnético al estar tratando de repeler el polo. Al contrario, de este lado tendríamos una pequeña atracción en donde podemos ver cómo no se ve tan apreciado, pero pues porque se columpea, pero es por el mismo efecto de que cuando lo atraes los separa.